que me he preparado, porque me gusta preparármelo, ¿no? Después será cuestión del Señor que diga que nos vayamos por unos derroteros o otros, ¿no? Y el tema que yo en esta noche que quiero hablar no es otro, porque a veces nos buscamos grandes elocuencias, buscamos perfección hermenéutica, buscamos teología sistemática, buscamos muchas cosas, ¿no?, a la hora de predicar. Pero el Señor no hizo nada de eso, ¿no? El Señor fue sencillo, el Señor fue humilde. Y vamos a hablar de Jesús, porque digo yo, si no fuera por Jesús, ¿dónde estaríamos cada uno de nosotros? A veces que queremos ver grandes cosas, pero no hay nada más grande que lo que hizo Jesús por ti y por mí, dándonos salvación, vida eterna. Y por supuesto que si no nos arrepentimos y dejamos de pecar, nada de ello podría acercarnos a Él, porque tenemos que estar arrepentidos. Tenemos que cada día saber que sea de mente, sea de vista, sea de oído. De oído también se peca, porque nos metemos en conversaciones tal vez muchas veces. Todos, ¿no? Aquí no nos libramos ninguno. Nos metemos en conversaciones que tal vez no nos convienen. Así que le damos las gracias al Señor porque Él todo lo que Él ha hecho es bueno. Y porque grande es su misericordia y porque fue el que se ofreció por cada uno de nosotros. Vemos como en el Antiguo Testamento había que hacer sacrificios, ¿no? Holocaustos. Vamos a leer algunos versículos. Pero vemos que si Jesús vino es porque aquello no era perfecto. La ley aquella no era perfecta. Lo que pasa es que ya sabemos que el Señor lo tiene todo atado y sabe en dónde íbamos a caer cada uno de nosotros. Él sabe cómo nos íbamos a mover. Él sabe nuestras maneras, que somos pecadores desde el vientre de nuestra madre, que somos pecadores porque esa semilla está ahí, esa semilla de pecado en nuestras vidas. Lo dice el Salmos, lo pone, ¿no? Que en maldad he sido creado. Me parece que es así el versículo o algo así. En maldad he sido creado. Por eso, por ese motivo, por ese uno de los motivos, que tampoco Jesús fue engendrado por hombre, para que fuera el Espíritu Santo el que pusiera lo que tenía que poner para que Jesús viniera. No fue el hombre, porque en nuestra vida, en el hombre, en nosotros, está ese pecado que vive y que seguirá viviendo y que sigue viviendo, pero gracias a Jesús, pues tenemos vida eterna y acceso al reino de los cielos, porque es a través de Él. Dice el Señor que no hay otro intermediario entre el cielo y la tierra, sino que es Jesucristo hombre, y eso lo podemos ver en su palabra como Él nos lo describe. Así que entrando un poquito en este tema, que yo creo que ya con esto, con esta introducción sabemos por dónde vamos a ir. El término en nuestro subsistir, en nuestro existir diario, no puede haber otra cosa que Jesús pasando pruebas, tribulaciones. A Él lo crucificaron, a ti y a mí dudo que nos crucifiquen. ¿Que vamos a morir? ¿Que vamos a partir con Él? Sí. Pero también, igual que Él resucitó, nosotros, tal como aquí partamos, nos ponemos en la presencia de Él automáticamente, en un abrir y cerrar de ojos, como dice su palabra, ¿no? Vamos a leer en Levítico, pastor, que vas a hablar de Jesús. Sí, pero vamos a empezar por Levítico. ¿Dónde está el problema? Ninguno. No hay problema ninguno que empecemos como si queremos empezar por Génesis. ¿Por qué? Porque ya el Señor, ya Jehová, el Padre, lo tenía todo atado y bien atado a través de aquellas
serpientes que había que mirar, como decía el pastor en los domingos, en el desierto, mirar aquellas serpientes de bronce. El Señor ya lo tenía todo preparado porque sabía cuál era nuestra condición. Y nuestra condición no es otra que desde que nos levantamos, nos acostamos, hasta le tenemos que pedir al Señor: Señor, guarda mis sueños. ¿Por qué? Porque también en los sueños y en todo, en nuestro caminar, si no nos cuidamos, pecamos. Y aun cuidándonos, seguimos pecando. Vamos a leer en Levítico 21, 17. Dice su palabra: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Aquí vemos cómo había ya el Señor ponía unas condiciones. Ya sabemos que en aquel tiempo, pues, Moisés y Aarón eran hermanos, ¿no? Era la tribu de Leví. Pero vemos cómo el Señor ya está preparando lo que tenía que venir. Aquí le advierte en el 21:17, pero es que en el 21:21, 4 versículos más adelante, por eso a veces tenemos que decir como Pablo: vamos a repetirlo, que esta gente no se enteran. Vamos a repetirlo, aunque no les guste, pero vamos a repetirlo porque a veces necesitamos. Y el Señor, a través de la Biblia, de los pasajes, de los libros, de los versículos, nos advierte y nos lo repite muchas veces. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Es muy parecido, es casi igual el versículo, pero para que si algunos no lo habían entendido, tenemos que ver que nosotros, que somos a la verdad pecadores, que en nuestras vidas andamos con muchos defectos, porque nuestro caminar pues no es perfecto. Vemos como esta ley ya le decía que ninguno, si no eran la misma tribu de Leví, Aarón y sus descendientes, tenían que ser perfectos. Como dice su palabra, ser perfecto como yo soy perfecto, ser santo como yo soy santo. Y aquí empieza premeditadamente el Señor a avisarnos, Él cómo quiere que cuando estemos delante de Él seamos. Dice que tenemos que caminar de esta manera, ¿no? Dice en Hebreos 7, 11 al 14. Y esto aquí entramos en el debate de muchos judaizantes, muchas cosas que quieren quitar, muchas religiones que quieren quitar a Jesús del medio. Y es imposible, porque Jesús es nuestra vida. Como siempre decimos, ¿en qué año estamos? En el año 2025. ¿Por qué? ¿Y qué se dice? Después de Cristo. Vemos que hasta el Señor marca los tiempos. Y en esos tiempos que el Señor nos dice que estemos, es como Él quiere que caminemos. Él quiere que caminemos en esa perfección. No sé si lo he dicho, Hebreos 7, 11 a 14, sí. Dice: si pues, lo leemos detenidamente, ¿no? Porque si lo leemos detenidamente nos damos cuenta de muchas cosas que a veces vamos de pasada y no nos enteramos, ¿no? Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, por el sacerdocio levítico a través de Aarón, ¿no? Dice: ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Es una pregunta. Dice, y esto es lo que a nosotros nos interesa, lo que viene ahora. Todo lo demás, claro que sí, pero ahora nosotros estamos en esto que vamos a leer ahora mismo. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu. Claro, ya no estamos en la tribu de Leví, ahora estamos en la tribu de donde vino Jesús, ¿no? De la cual nadie sirvió en el altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá,
de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Vemos cómo el Señor, en qué nos ha convertido a cada uno de nosotros. Aparte que no lo pone, porque la ley, dice el Evangelio, dice que Él vino a cumplir la ley. Pero claro, una vez muerto Jesús, ya una vez que resucita, el Señor nos da esta nueva ley, que es la gracia, que le llamamos nosotros la gracia, porque estamos ya no es por nuestros holocaustos, ya no es por nuestras ofrendas, ya no es por nuestros sacrificios, ya no es que hay que matar a ningún animal ni nada. ¿Por qué? Porque Él ya lo hizo todo, allá en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros. O sea, una vez que muere Jesús, claro que la ley se cumple, pero aquí el Señor dice que se levanta otro sacerdote, y ese sacerdote es nuestro Jesús. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. A veces pensamos, ahora es más fácil, o la gente piensa que ahora es más fácil convertirse, que ahora la ley no hay que cumplir aquella. Claro que no puede ser que mates, que forniques, que adulteres, falso testimonio, y etcétera, y etcétera. Claro que tenemos que cumplir todo eso. Honrarás a tu padre y a tu madre, cosa que hoy se está perdiendo mucho, ¿no? Hoy se está perdiendo eso de honrar a tu padre y a tu madre. Y yo siempre digo que es el único, claro, sabemos que es el único mandamiento con promesa de largura de días. Pero yo añado, y es un pensar mío, que si no honras a tu padre y a tu madre, sean como sean, porque son los que es el vehículo que el Señor ha utilizado, mi pensar es que si no los honras, igual que hay larguras de días, si los honras, hay corturas de días también. Así que tenemos que ver que la ley se cumple en todo ello. Dice el Señor, hablando de facilidades, aquí dice que no adultera, no fornica, y todo era literal. Ahora dice que si miramos lo que no debemos de mirar, que si hacemos esto sin ejecutarlo físicamente. ¿Por qué? Porque ahora estamos viviendo en una vida espiritual. Y en esa vida espiritual, pues tenemos que intentar cada día de batallar con nuestra carne, con lo que nos rodea, con los pecados, con la lascivia, con la lujuria, con los hechiceros, con los falsos profetas y con todo lo que nos quieren vender como espiritual y solamente es carne. Pero es a través de Jesús que nos tenemos que dar cuenta, es a través de su palabra, es a través de olvidarnos tanto de que se habla de legalismo cuando la ley, y vemos como el Señor aquí nos da un sumo sacerdote que Él dijo: envíame a mí, Señor, yo iré. El sacerdocio levítico, ya lo sabemos cada uno de nosotros, requería que la ofrenda y el sacrificio en todo momento fueran ofrecidos de forma continua, todo el año, mes tras mes, con sus fiestas incluida todo. Pero contrariamente a lo que hizo Jesucristo, murió una vez para siempre, logrando que con ello la justificación en Él y la reconciliación con Dios presente, pasada y futura. A través de Jesús nos reconciliamos con el Señor, pasada, presente y futura. ¿Por qué pasada? Porque cuando el Señor dijo, se fue esos 3 días, dice que llevó cautiva la cautividad, pues todos pensamos lo mismo, que fue a predicar a los muertos que no habían tenido esta oportunidad que tú y yo tenemos hoy, y es de ponernos delante del trono de su gracia en cada momento. Podemos leer mucha obra,
de la que hizo el Señor, ya sabemos que está llena, ya sabemos que está repleta de las de cosas del Señor, ¿no? Porque es lo que leemos. Pero tenemos que, si leyésemos, que no lo vamos a leer porque sería muy largo, Efesios 13, Hechos 13, como el apóstol Pablo se refiere a Jesús, lo que lucha él por las cosas del Señor. Vemos en Hechos 13 cómo se manifiesta el poder del Señor Jesús y cómo Pablo habla de él, sabiendo que cada uno decimos que, y mira que Pablo era Pablo, y yo digo también, y tú eras como eras, y yo soy como era, y todos éramos, porque cada uno hemos sido llamados, pero siendo pecadores. Ninguno de nosotros hemos sido llamados siendo santos. No. En el Antiguo Testamento se requería, dependiendo de qué, una clase de animal. Y ese fuego no se podía apagar. Ese fuego no se podía apagar en todo el año. Tenía que estar constantemente para que el sacerdote lo ofreciera ahí en el atrio. Después nos vamos al lugar santo y después nos vamos al lugar santísimo donde tenían que atarle las piernas por si había algo para poderlo sacar. Y ahora vemos el Señor Jesús que todo eso, ese sacrificio sin animales, ya lo hizo Él por nosotros. Sin tantas cosas que puede ser que no entendamos, pero sí viendo que cada momento el Señor nos lo pone de una manera que todos podemos entenderlo, que Señor, perdóname cada día en oración. Ahora, el único intermediario que tenemos es Jesucristo, no tenemos ningún intermediario, ningún hombre, porque todos los hombres pecan. Podríamos hablar de la Iglesia Católica, que es un hombre ahí el que perdona, el Vaticano, el Papa, pero no. El Señor no quiere, porque ni tú ni yo somos intermediarios, porque todos, se llame de la religión que sea, todos somos pecadores y todos tenemos en todo momento y en todo lugar que arrepentirnos de algo. Dice en Primera de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Nuestro cuerpo es esa casa en la cual el Espíritu Santo mora y tenemos que ser santos para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificios espirituales, ¿cuál es? Negarte de tantas cosas que no debemos de hacer, y por nuestra concupiscencia, por nuestras maneras, pues, porque tal vez no nos acercamos lo suficiente a Dios, constantemente caemos. Si no es en una cosa, caemos en otra. Pero el Señor, sabiéndolo, dice que antes nos cansaremos nosotros de pedirle perdón que Él de perdonarnos. Así que tenemos que ser consecuentes de que el poder de Dios no se ha cortado en ningún momento, sino que el poder de Dios sigue manifestándose y sigue el Señor ahí cerca de cada uno de nosotros para que confiadamente nos acerquemos al trono de su gracia. Dice en 1 de Pedro 2, 9, 11, un poquito más adelante, dice, mirad, allí era un escogido, un sacerdote, pero a través de Jesús, mira lo que nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, que nosotros, que Jesús. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, y es verdad, allí solamente estaba el pueblo de Israel, cuando le pusieron a través de Jacob Israel, pero ahora todo lo que alrededor de ellos estaba no era pueblo, pero ahora tú y yo somos pueblo. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, y que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia,
pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, como muchas veces hemos dicho. Nuestra intención, nuestro caminar tiene que ser salvar este alma, porque el cuerpo va a perecer de todas maneras. Del polvo fue hecho y al polvo va a volver. De una manera u otra va a volver. Muchas veces también nos sorprendemos de las cosas que escuchamos entre los mismos hermanos. Nosotros, y nos lo dijo Jesús varias veces, nosotros somos extranjeros y peregrinos. Nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Aquí hemos sido plantados. ¿Para qué? Para traer las buenas nuevas. Las buenas nuevas no es otra cosa que el Evangelio. Las buenas nuevas no es otra cosa que predicar su palabra. A veces creemos, por todo lo que hacemos, que queremos más dinero, más casa, queremos tener grandes mansiones, grandes coches, y todo eso perece. Eso es como te compras un gran móvil hoy, pero es que mañana ya es viejo ese móvil. Pero nuestra alma se tiene que ir cada día renovando, porque tenemos que el Señor nos lo dice, el Señor nos lo advierte, el Señor es sabio y en su sabiduría Él nos dice que somos extranjeros y peregrinos. El Señor Jesús dijo en su oración, pone: Señor, no te pido otra cosa, sino que ellos, que me los cuides, porque aunque no son del mundo, viven en el mundo. Y aquí se confirma a través de su palabra, como Él nos dice que somos extranjeros y peregrinos. Creemos que vamos a quedar aquí para una eternidad, y no. Como hablaba con un hermano esta mañana en el hospital, es que estoy cansado de estar aquí. Digo, ya tú estás ahí, le pido a Dios. Digo, sí, estoy de acuerdo, pero es que el programa lo tenemos tú y yo. ¿Por qué? Digo, porque tú y yo vivimos en un tiempo y nos cansamos en ese tiempo, pero el Señor es el Señor del tiempo. Como dice su palabra, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, pero tú y yo lo vemos, el tiempo lo vemos en 24 horas, pero el Señor no vive en ese tiempo. Por eso nosotros nos impacientamos, y el Señor ya nos lo dice: pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó, porque los tiempos son de Él, no es de nadie más, sino de Él. Dice en Apocalipsis 1, 5, 7. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Ya aquí no es el unigénito, ahora aquí es el primogénito. Daros cuenta cómo cambia una cosa con la otra. Ya no es el unigénito, es el primogénito, porque ya somos muchos los llamados hijos de Dios. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que les traspasaron, y los que los traspasaron también lo verán. Y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por Él. El Señor aquí nos dice todo esto que acontecerá. Y ese día lo estamos esperando todos, aunque Él, como al principio del versículo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y eso es lo que tenemos que cada uno valorar. Valoramos un coche que no hemos comprado, valoramos un Tesla, un Audi, valoramos un Mercedes, nos enamoramos de él,
Pero la verdadera enamoramiento, la verdadera razón de vivir de cada uno de nosotros, la verdadera razón de vivir de cada uno de nosotros tiene que ser el autor y consumador, y como dice aquí, el que con su sangre nos lavó. Porque sin su sangre, ¿cómo estaríamos ahora? ¿Cómo estaríamos ahora sin Jesús? Porque os digo una cosa, pienso yo, si a la verdad Él no nos hubiera lavado con su sangre, creemos nosotros, tal vez, que hubiéramos cumplido la ley, y ese sacerdote, que es tan pecador como nosotros, porque todo hombre es pecador. No hay ninguno que no sea pecador, todo hombre es pecador. Cuando hablo de hombre, ya se supone que hablo hombre y mujer, porque hemos sido creados para la gloria y la honra de Él, aunque a veces no lo parezca, pero hemos sido creados para la honra de Él. Él nos limpió con esa sangre. Aquí lo vamos a leer, pero de pasada, en Hebreos 10, 1-10, porque esto lo he puesto a tratar de buscando un poquito más en la palabra, porque al Creador es donde hay que darle la gloria, hay que dársela a Él en todo momento. Y si vamos a hablar de Jesús, que es el título que le he puesto a la predicación, hablaremos de Jesús. Creo que estos versículos nos irá muy bien, y cada uno después los medite en su alcoba, en su sofá, o donde más a gusto se encuentre. Está en Hebreos 10, 1-10. No sé si lo he dicho. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, esto hay que leerlo muy despacito y cada uno meditarlo después en su casa. No la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Claro que no. Tú dabas allí un cordero, dabas lo que sea, y eso no te hacía, eso no te puede hacer perfecto, para nada. Pero ese cordero sí que lo hemos tenido aquí en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendría ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Es así. Por eso no tuvo que venir el Cordero por cada uno de nosotros. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Yo cuando lo leí, mas me preparaste cuerpo. Es que cuando escucha estas palabras no se quebranta y piensa en la obra redentora, le tenemos que pedir al Señor esa sensibilidad también, para que igual que cuando vemos una película, una serie, yo qué sé, como antiguamente se veía así, Emperatriz, y nuestras madres lloraban, y el correo de aquellas películas, aquí muchas veces no nos llega a ningún lado, y aquí tenemos que ver lo que el Señor hizo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Qué bonito. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Ella sabía que no le iban a agradar y tendría que dar a su hijo. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Y eso que ya estaban puestas, dice que ni te agradaron. Quien quiera entender, que entiendan, ni te agradaron, y estaban puestas por la ley, para que los levitas, esos sacerdotes que en aquel entonces estaban, lo tuvieran que hacer, pero dice que ni le agradaron. Las cuales cosas se ofrecen según la ley,
y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Este es Jesús. Quita lo primero, quita la ley. Oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero, para establecer esto último. ¿Y esto último qué es? El Señor Jesús dándose por nosotros y entrando en esa gracia, que no quiere decir, la gracia no quiere decir libertinaje. A veces confundimos la libertad con el libertinaje y eso no lo enseñaron en el colegio. No es lo mismo libertad que libertinaje. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, no del macho cabrío, ni del toro, ni del palomino, ni del otro animal, no, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, no como en la ley antigua de los sacerdotes, una expiación anual, un intermediario, entre comillas. Pero vemos lo que el Señor no lo tenía preparado antes de la fundación del mundo, pero Él sabe por qué teníamos que pasar. Él sabe por qué teníamos que pasar por lo que estamos pasando, que no es nada comparado con lo que pasó su Hijo Jesús. Estos versículos me gustaría que los meditaseis a solas en vuestro sofá, en vuestra cama, y no lo hiciéramos nuestro. Aquí tenemos un sumo sacerdote que se dio por cada uno de nosotros, no nosotros haciendo nada, ni teniendo que llevar nada, solamente no tenemos que llevar un corazón contrito y humillado para que el Señor se agrade de lo que nosotros queremos movernos, cayendo, tropezando, como siempre decimos. Claro que sí, si vamos a caer y tropezar siempre, mientras que estemos aquí vamos a caer y tropezar, pero vuelvo a decir lo mismo que al principio. Antes nos cansaremos nosotros de pedir perdón que el de perdonarnos, pero no lo hagamos deliberadamente, porque también dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero no cojamos ese pecado para que sobreabunde, porque el Señor es el que discierne y pesa los corazones. No pequemos deliberadamente. ¿Cuántas veces nos metemos en... Y dice, ay Señor, perdóname que... Bueno, pues mañana intentaremos de no caer y tal vez pasado mañana ya no caeremos en eso, pero caeremos en otro porque estamos limitados en un cuerpo de carne y que va a pecar. Y bueno, eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón en esta noche. Espero haberlo hecho bien y no nos olvidemos nunca que somos reyes, sacerdotes, somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para Él, no para este mundo. Tengamos cuidado también con quién hablamos, a quién le damos estas perlas, porque muchas veces le damos perlas, como dice su palabra, y el Señor me ha puesto para que la pueda decir, lo digo. Muchas veces le damos nuestras mejores perlas a los cerdos. Lo dice el Señor, o sea que la palabra cerdo no podemos quitarla porque lo dijo Él. Así que veamos lo que cada día, cada momento, cada instante, cada uno de nosotros tenemos que caminar como reyes, sacerdotes y haciendo su voluntad. Así que el Señor os bendiga en grande manera, Iglesia de Dios en la paz. El Señor bendiga y por aquí seguimos. Bendiciones y adelante, Misael. Este último versículo que ha sido Hebreo 10:10, tremendo, más que